licenciado Julio Alvarado, que es docente de Ciencias Económicas de la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz y obviamente economista. Don Julito, muchas gracias por llegar nuevamente al Invisible. Ollanta Humala Tazo, ¿cómo ve esa elección desde el punto de vista económico? ¿Cómo ve sus primeras intervenciones? ¿Cómo las ha escuchado? Y un panorama de la economía peruana que aparentemente pues lleva una década de un sostenido crecimiento del Producto Interno Bruto en torno al 7.1, 7.2% en esa última década, con Alejandro Toledo y Alan García Pérez. Buenas tardes. Hombre Invisible, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, el tema de Ollanta Humala naturalmente y del Perú son temas muy interesantes. Primero, es un país, como usted muy bien lo decía, uno de los pocos países que ha tenido en los últimos años un crecimiento realmente extraordinario. Está exportando entre 28.000 a 30.000 millones de dólares, ¿no? Es decir, que exporta casi 4 veces más que nosotros, pero lo interesante en el Perú es que el peso de las materias primas no es tan grande como en Bolivia. Los peruanos están exportando alrededor de un 40% en materias primas y el resto son productos manufacturados. ¿Qué exporta el Perú como productos con valor agregado, como con manufacturas? Bueno, hay unos productos interesantísimos. Bueno, la harina de trigo, la harina de pescado, que ya se puede decir es un producto tradicional que exporta el Perú, pero últimamente ha comenzado a exportar productos agroindustriales. Por ejemplo, el espárrago envasado, ¿no?, que cada año está exportando 1.000 millones de dólares solamente en espárragos. O sea, un solo producto tan interesante como el espárrago, y Perú lo está exportando. Además, como tiene gas y petróleo, igual que Bolivia, está exportando varios aceites de petróleo, ¿no? Pero lo fundamental naturalmente se encuentra en las materias primas, en minerales, ¿no? Es por eso que el último problema que se ha tenido en la región de Puno, justamente por una concesión minera a una empresa canadiense. Las empresas transnacionales de la minería han entrado con fuerza al Perú y están explotando bastante mineral. ¿Por qué esa autosostenibilidad del crecimiento económico del Perú, con dos presidentes muy distintos, Alejandro Toledo primero y después Alan García segundo, y ahora Ollanta parece que quiere ir en la misma línea de sus dos antecesores? ¿Por qué esa institucionalidad política que en Bolivia no la hemos podido conseguir? Justamente usted, hombre invisible, acaba de mencionar institucionalidad, ¿no? Yo conozco a varios funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior del Perú, y son funcionarios que ya están 20, 15 años y no cambian, son los mismos. O sea, cambia el viceministro, eso sí, los ministros, viceministros y los asesores cambian en todos los gobiernos o con cada ministro, pero la planta técnica de esos ministerios se ha mantenido. Ese es un elemento. Un segundo elemento es que tienen una relación muy estrecha con el sector privado. El trabajo conjunto sector privado y gobierno les ha permitido estas altas tasas de crecimiento económico y llegar a semejantes niveles de exportación que, repito, entre 28.000 a 30.000 millones de dólares. ¿Cómo interpreta usted la reunión? Entiendo que ayer tuvo Ollanta y tranquilizó mucho a los mercados bursátiles, financieros, esa reunión con los empresarios, sobre todo con los hombres de los bancos. Parecía que Ollanta pues tenía que dar la espalda a los grandes empresarios peruanos. No lo hizo, porque él ha recalcado, y eso llama la atención, su claridad y su maduración, que su gobierno no va a ser de ideologías, sino va a ser de intereses, y no va a seguir ideologías ni externas ni internas que perjudiquen los intereses de los peruanos. ¿Cómo interpreta usted esas palabras de Ollanta que han sorprendido en el mundo? Las reacciones que tenemos en Estados Unidos, además después hablemos de aquello, pues han sorprendido porque se le ha visto, quizá sorpresivamente, por lo menos tengo que confesar desde mi perspectiva invisible, como muy maduro, muy claro. Que aquí no se trata de ser de izquierdas o de derechas, no lo dijo, pero dio a entender, sino trata de defender a los pobres, a los peruanos. Bueno, ya el día domingo, cuando se conocieron los resultados y él habló en la Plaza
2 de mayo, de Lima. Ya lanzó ahí un mensaje claro, dijo, vamos a mantener el crecimiento económico. Bueno, y al hacer ese planteamiento, Ollanta sabe que tiene que seguir manteniendo esas empresas. Caso contrario, no puede haber un crecimiento económico si comienza a hacer cambios. Entonces, ese fue el primer mensaje. Y el segundo punto que a mí no me sorprendió, pero sí me dio a pensar que iba en esa dirección, es la famosa alianza que hizo Ollanta Humala en la segunda vuelta con el expresidente Toledo y con ese grupo de intelectuales liderados por Vargas Llosa. Usted sabe mejor que yo no soy político, pero sí usted como hombre de los medios de comunicación, sabe que en la política cuando se hacen esas alianzas se llegan a compromisos. Entonces, si Toledo lo respaldó a Humala en esta segunda vuelta, han debido llegar, y yo creo, no solo que creo, estoy seguro que han tocado ese punto. Le dijo, bueno, ¿cuál va a ser tu política económica? Y por eso Toledo dio un respaldo, pero total, frontal, no fue a medias, ¿no? Dio ese respaldo, y también este grupo de intelectuales liderados por el premio Nobel Vargas Llosa. Bueno, el Perú tiene un socio comercial muy importante que se llama Estados Unidos de América. Es el primero, pero no es el único, ¿no? A través de los diferentes tratados de libre comercio que ha ido firmando el Perú, ha ido abriendo mercados, y sus principales compradores en este momento para estas exportaciones entre 28.000 millones de dólares a 30.000 millones de dólares son los Estados Unidos y la Unión Europea. Por eso no es casual que el Perú haya decidido negociar tratados de libre comercio y acuerdos de asociación con estas. Tienen uno, entiendo, con China, además. Con China, que ya firmaron, con China, con Japón. Bueno, está siguiendo el camino de Chile. Entonces, es por eso que yo considero que el futuro presidente Humala afirmó que Estados Unidos es un socio estratégico, es su primer socio comercial, ¿no? Y desde ese punto de vista, y especialmente para manufacturas, porque aquí hay que aclarar algo, los acuerdos comerciales no sirven para las materias primas. Todos los países quieren comprar materias primas para darles valor agregado, para transformarlas, para hacer manufacturas, ¿no? Los acuerdos comerciales sirven para las manufacturas, porque es ahí donde hay la mayor competencia entre los países. Y eso ha logrado el Perú, y hubiera sido muy irresponsable de el futuro presidente Humala decir que, bueno, ahora con Estados Unidos, porque hubiera tenido problemas sociales. A Correa le está yendo bien en lo político, pero al parecer al Ecuador no le está yendo nada bien en lo económico, teniendo un doctor en economía de presidente, habiendo sido años atrás ministro de Hacienda. ¿Qué pasa con el doctor Correa? Hombre invisible, yo considero que, al igual que aquí en Bolivia, el presidente Correa ha priorizado la agenda política. Y al priorizar la agenda política ha descuidado algo muy importante, que es la economía. Y hay un dato interesante, que en estos momentos Ecuador está exportando alrededor de 14.000 millones de dólares, pero sus exportaciones se han detenido, no han crecido, ¿no? Ese ya es un síntoma de que la economía no está acorde con las tendencias internacionales, porque en este último año las exportaciones de todos los países latinoamericanos se han incrementado sustancialmente, con excepción de Ecuador, Venezuela y Nicaragua. Son los 3 países cuyos incrementos son mínimos. ¿Qué es lo que quiere la población peruana? Por un lado, mejor distribución de la pobreza, y mi lectura, ¿por qué Keiko Fujimori llegó a la segunda vuelta? Por el tema de inseguridad ciudadana, más que todo fue eso. Entonces, esos temas yo creo que los políticos deberían leer muy bien, y en Colombia el presidente Santos está en esa dirección, y la presidenta Dilma Rousseff, para bien del Perú, mucha mujer, ¿no? Demasiada, mucha pero mujer, ¿no? También hay que ver. Mucha mujer, Dilma, ¿no? Demasiada, pero ha aceptado un reto muy grande. Mucha mujer. Ser presidente después de Lula, o sea, después de los éxitos que ha tenido Lula. Yo me saco el yucho a doña Dilma.
Julio Alvarado, docente de la UMSA de Ciencias Económicas. Don Julio, su mensaje, su despedida y... Yo creo que tenemos que aprender de las experiencias internacionales, pero como usted muy bien decía, hombre invisible, no irnos muy lejos, sino ver la región. Tenemos otro caso, tal vez podamos conversar algún día, de otro país que no se habla mucho, pero es el Uruguay. El Uruguay, un gobierno de izquierda, e igualmente... Exguerrillero, Carlos Múgica, 7 años preso. Están reduciendo sus niveles de pobreza, hay crecimiento económico, entonces tenemos ahí a un Uruguay, ahora Perú, entonces de esos buenos ejemplos podríamos los bolivianos aprender bastante.